El día de hoy comenzaremos con una breve historia de la tubería. Hace mucho tiempo, algún amigo que no tenía nada que hacer decidió llevar agua desde un arroyo que se encontraba cercano a casa, pero requería mucho tiempo y era laborioso. El ingenio dio a luz a la invención y nació la tubería. Usando los recursos naturales disponibles, los primeros compadres probablemente crearon la primera tubería de un recurso natural hueco, como lo es el bambú. Las civilizaciones egipcia y azteca fabricaban tuberías de arcilla. Con el paso del tiempo los primeros tubos metálicos fueron fabricados por los compas griegos y romanos a partir de plomo y bronce. El uso del hierro como material para la fabricación de tuberías surgió con la invención de la pólvora. La pólvora, por supuesto, no se usa para hacer el hierro, pero la pólvora requirió la invención de cañones de armas más fuertes. Pronto siguieron las tuberías de hierro. Eventualmente, se desarrollaron metales exóticos y la tubería se convirtió en el producto altamente especializado que es el día de hoy. Aplicado en un sentido general, la tubería es un término utilizado para designar un cuerpo tubular hueco utilizado para transportar cualquier producto que posea características de flujo como las que se encuentran en líquidos, gases, vapores, sólidos licuados y polvos finos. Una lista completa de los materiales utilizados para fabricar tuberías sería bastante larga, por lo cual no haré mención en este video. Bueno, solo para mis fans mencionaré algunos. Hormigón. Aleaciones de acero. Acero al carbón. Hierro fundido. Plomo. Vidrio. Plástico. Latón. Cobre. Y aluminio. Con una gama tan amplia de materiales disponibles, seleccionar uno que se adapte a una necesidad particular puede resultar confuso. Cada material tiene limitaciones que pueden hacerlo inapropiado para una determinada aplicación. Hablemos de la metalurgia de tuberías común. Para la selección de materiales consideraremos la presión, la temperatura, el caudal, el tipo, los requisitos del proceso, las características de corrosión del producto químico canalizado. Son algunos de los factores más importantes que se deben tener en cuenta al seleccionar el material de construcción, el tamaño y el grosor de la pared de la tubería. Las condiciones ambientales externas y todos los parámetros del proceso deben considerarse conjuntamente al seleccionar o volver a seleccionar el tamaño, el material y la disposición de las tuberías. La presión es la consideración primordial al decidir el tamaño y el material de la tubería, ya que las presiones más altas imponen tensiones más altas en la tubería. Resistencia. En general, la resistencia de los metales disminuye a medida que aumenta la temperatura. En acero fundido, la resistencia se reduce a 345 grados centígrados y se vuelve crítica en el rango de 500 grados centígrados a 550 grados centígrados. Por ejemplo, la resistencia del acero con bajo contenido de carbón se reduce en un 22% cuando la temperatura aumenta de 500 grados centígrados a 525 grados centígrados. Temperatura. La temperatura también tiene un efecto profundo en las tasas de corrosión. Por ejemplo, en corrientes que contienen ácido sulfúrico, un aumento de temperatura de tan solo 6 grados centígrados puede duplicar la tasa de corrosión. No hace falta repetir que la cantidad de flujo decide el tamaño de la tubería y su disposición. Las características de flujo, como pulsante o uniforme, e intermitente o continuo, también se deben considerar para la selección adecuada del diseño de la tubería. Otro parámetro importante a tener en cuenta son las características de corrosión del fluido y las condiciones ambientales. Aunque toda la gama de materiales se desarrolla actualmente para combatir la corrosión, se deben tomar las precauciones adecuadas al seleccionar el tamaño del material y la tolerancia a la corrosión. Tubería de acero. El acero es el material más utilizado para tuberías en la industria de procesos. Una variedad de aceros y sus aleaciones están disponibles para servicios extremadamente diversificados y se adaptan continuamente para satisfacer los variados requisitos de los procesos industriales. La lista es exhaustiva, cualquier intento de revisarlos todos correrá el riesgo de dejar uno más. Es extremadamente fuerte y tenaz, y muestra una buena resistencia a las tensiones de las tuberías, los golpes de vibración y las temperaturas altas y bajas. Acero bajo en carbón. Afortunadamente, el acero bajo en carbón es un material muy versátil para la mayoría de las aplicaciones de plantas.
Es relativamente económico, pero proporciona la resistencia, ductilidad, trabajabilidad y propiedades de soldadura requeridas. El acero utilizado para los equipos es bajo en carbono, 0.3% o menos, azufre y fósforo. Contiene pequeñas cantidades de silicio o aluminio y también manganeso suficiente para compensar el efecto del azufre. El acero al carbón se utiliza desde menos 28 grados centígrados hasta alrededor de 425 grados centígrados. Aunque es el material más utilizado en las tuberías industriales, su resistencia a la corrosión es deficiente frente a la mayoría de los ácidos, álcalis y sales. Se han desarrollado otras aleaciones para hacer frente a las severas condiciones de los procesos químicos. Sin embargo, ningún material de esta gran lista es adecuado para todos los servicios. Uno puede tener que seleccionar el material correcto considerando varios requisitos. Aceros de baja aleación. El acero bajo en carbón es un material resistente y dúctil. Pero más allá de los 345 grados centígrados, la resistencia de los aceros con bajo contenido de carbón disminuye. Desarrolla una tendencia a la incrustación y sufre pérdida de material debido a la corrosión por compuestos de azufre. Se vuelve quebradizo en el servicio de hidrógeno más allá de 260 grados centígrados. La adición de molibdeno de aproximadamente 0.5% aumenta en gran medida su resistencia hasta 480 grados centígrados. El cromo hasta un 9% combate la tendencia a oxidarse a altas temperaturas y resiste la corrosión de los compuestos de azufre. Pero estos aceros necesitan tratamiento térmico cuando se soldan. Los aceros con cromo y cromo molibdeno se utilizan en recipientes a presión, tuberías, tubos de hornos e intercambiadores que funcionan a altas temperaturas y presiones. Las aleaciones bajas de carbón, molibdeno y cromo se utilizan en servicio a alta temperatura por encima de 425 grados centígrados. Por debajo de menos 28 grados centígrados, el acero pierde su resistencia a los golpes repentinos. Una adición de 3% a 5% de níquel producirá aceros que permanecerán resistentes a menos 100 grados centígrados. Aceros de alta aleación. Se necesitan mayores cantidades de elementos de aleación para producir las características deseadas. Los aceros que contienen 5% o más de metales de aleación generalmente se denominan aceros de alta aleación. El acero al cromo y el acero inoxidable entran en esta categoría. En el extremo de temperatura media, los aceros inoxidables se mantienen fuertes, pero a temperaturas más altas se desarrolla una variedad compleja de materiales. Aceros al cromo. Los productos químicos de proceso con cantidades considerables de compuestos de azufre se vuelven bastante corrosivos para el acero a temperaturas que oscilan entre 288 grados centígrados y 450 grados centígrados. Los aceros al cromo soportan muy bien este tipo de ataque, pero en algunos casos las aleaciones bajas en cromo descritas anteriormente no son lo suficientemente resistentes. En estos casos, se utilizan aleaciones que contienen de 12 a 17 cromo, pero tienen tendencia a volverse quebradizos después de ciclos prolongados de calentamiento en el rango de 370 grados centígrados a 550 grados centígrados. Su uso principal ahora se limita en gran medida a las piezas de bombas y compresores. Las tuberías de acero de aleación de cromo molibdeno son la columna vertebral de las tuberías de alta presión y alta temperatura en plantas de proceso como plantas de energía, fertilizantes y petroquímicas. Estos grados contienen molibdeno y cromo como elementos de aleación. Estas tuberías se denominan con un número P como P11 o P22 son los accesorios forjados correspondientes con un número F. A menudo se denominan 1 y un cuarto CR-1 medio I. Molibdeno o 2 y un cuarto-1 medio molibdeno, según el porcentaje de contenido de cromo y molibdeno. Tubería de acero inoxidable. Los aceros inoxidables exigen un poco más de atención que otros, ya que se utilizan mucho en las aplicaciones más exigentes. Se utilizan varios tipos de aceros inoxidables, dependiendo de la carga de corrosión y temperatura del proceso. Los tipos más comunes son 304 y 316. El acero inoxidable es básicamente un acero bajo en carbono con cromo al 10% y otros elementos de aleación como níquel, vanadio, columbio, etc. El cromo le otorga propiedades de resistencia a la corrosión. Los aceros inoxidables desarrollan una fina película de óxido de cromo resistente a la corrosión en sus superficies.
El secreto es que esta película se autorrepara si el oxígeno está presente en la atmósfera circundante, incluso en cantidades muy pequeñas. Para mejorar esta capa de óxido pasivo, el acero inoxidable se trata generalmente con un baño químico o circulación de ácido nítrico al 10% más ácido fluorhídrico al 2%. Este proceso se conoce como pasivación. Los aceros que contienen más del 3.99% se clasifican como aceros inoxidables. La ventaja más importante es su resistencia a la corrosión, con varios grados que resisten la mayoría de los ácidos, soluciones alcalinas y fluidos que contienen cloruro hasta cierto punto. El acero inoxidable tiene excelentes propiedades de resistencia al fuego y al calor. Ciertos grados con alto contenido de cromo y níquel mantienen su resistencia a altas temperaturas y resisten la formación de incrustaciones. Son muy adecuados para aplicaciones en temperaturas que van desde aproximadamente 982 grados centígrados hasta temperaturas criogénicas de aproximadamente menos 200 grados centígrados. El acero inoxidable es fácil de fabricar y moldear, ya que se puede cortar, soldar y mecanizar como otros aceros. Los grados austeníticos exhiben propiedades de endurecimiento por trabajo. El acero inoxidable tiene un aspecto moderno, atractivo y estético con su superficie brillante, altamente pulida y de fácil mantenimiento. El acero inoxidable es higiénicamente seguro para su uso en hospitales, cocinas y otras plantas alimentarias y farmacéuticas. Aunque los costes iniciales pueden ser superiores a los de los aceros convencionales, los costes del ciclo de vida son bajos y son más baratos a largo plazo. Los aceros inoxidables tienen una alta resistencia al peso en comparación con otros aceros. Exhiben agrietamiento por corrosión bajo tensión y un alto coeficiente de expansión que los hace poco prácticos para ciertas aplicaciones. El agrietamiento por tensión-corrosión es un tipo de deterioro mecánico-químico. La ocurrencia más familiar es el agrietamiento de los aceros inoxidables en ambientes de cloruro. Cuando el acero inoxidable se calienta, se expande a una velocidad de aproximadamente el 150% de la del acero. Esta expansión se convierte en un problema siempre que se utilice acero inoxidable en estrecho contacto con otros metales. A altas temperaturas, se pueden producir grandes deformaciones internas cuando dos materiales contiguos se expanden a diferentes velocidades. El cromo, el níquel, el molibdeno, el titanio y otros elementos se alean en cantidades variables para producir una amplia gama de grados de acero inoxidable, cada uno con sus propiedades únicas. El sufijo L después del número de grado, es decir, 304L, significa que el acero inoxidable tiene un bajo contenido de carbón hasta un máximo de 0.03%. El nivel normal es 0.08% max de cromo en la zona de soldadura. De manera similar, el sufijo H denota un mayor contenido de carbón, lo que produce una resistencia un poco mayor. Hay más de 60 grados de acero inoxidable, divididos ampliamente en 5 clases según su microestructura. Austenítico, martinsítico, ferrítico, endurecimiento por precipitación, dúplex, austenítico. Los aceros inoxidables austeníticos son los más utilizados con SS304 a la cabeza. SS304 contiene % de cromo y % de níquel, mientras que SS316 contiene 16% de cromo, 10% de níquel y 2% de molibdeno. El molibdeno está aleado para resistir la corrosión de los cloruros, como el agua de mar. Tienen una excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad, y se prestan bien a una variedad de técnicas de formación y fabricación. Ofrecen buenas características a altas temperaturas y excelentes a bajas temperaturas. No son magnéticos y pueden endurecerse por trabajo. Ferríticos. Son aceros inoxidables al cromo lisos con un contenido de cromo entre 12 y 18%, pero con bajo contenido de carbón. Grado típico, 430. Ofrecen una resistencia a la corrosión moderada. No endurecible por tratamiento térmico. Son magnéticos. La soldadura es pobre y la forma no tan buena. Dúplex. Duplex ACS tienen un alto contenido en cromo, entre 18 y 28%, y una cantidad razonable de níquel, entre 4.5 y 8%.
Estos aceros inoxidables presentan una combinación de estructura ferrítica y austenítica, por lo que se denominan dúplex. Algunos aceros dúplex contienen molibdeno del 2.5 al 4%. Grado típico, 2205. Ofrecen excelente resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión, mejor resistencia a los cloruros. Son mejores que los aceros austeníticos o ferríticos en resistencia a la tracción y a la fluencia, al mismo tiempo que ofrecen buena soldadura y forma. Ofrecen excelente resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión, mejor resistencia a los cloruros. Martensítico. Los aceros inoxidables martensíticos exhiben un contenido de carbono relativamente alto, 0.1 a 1.2%, con 12 a 18% de cromo. Eran los aceros inoxidables comerciales originales. Ofrecen una resistencia a la corrosión moderada y pueden tratarse térmicamente. Tienen alta resistencia, pero la soldabilidad es mala. Son magnéticos. Grado típico, 410. Templado por precipitación. Los aceros inoxidables de templado por precipitación se templan después de la fabricación. Tienen una resistencia a la corrosión de moderada a buena y son magnéticos. Ofrecen muy alta resistencia y buena soldabilidad. Tubo de hierro fundido. Las líneas de alcantarillado y las tuberías principales de agua son algunos de los principales usos del hierro fundido. El principal inconveniente del hierro fundido es su fragilidad. Ahora es posible soldar algunos grados de hierro fundido, pero no a prueba de fugas. Los accesorios de hierro fundido pueden agrietarse si los pernos son malos, la línea está desalineada o los soportes no son los adecuados. Y en caso de incendio o aumento en la presión de la línea. Las tuberías de hierro fundido rara vez se utilizan más allá de la clase 150. Hay 4 tipos básicos de hierro fundido. Hierro blanco. Hierro maleable. Hierro gris. Hierro dúctil. El hierro fundido blanco se caracteriza por una alta resistencia a la compresión, dureza y resistencia al desgaste debido a los carburos. El hierro dúctil desarrolla alta resistencia y ductilidad con la adición de pequeñas cantidades de cesio o magnesio al hierro gris. Tubo galvanizado. Se realiza una capa protectora de zinc en la tubería de acero para evitar la corrosión y aumentar su vida útil. La reacción del zinc con el acero produce capas sucesivas de estos reactivos, pero la capa más externa es todo zinc. Tiene una asombrosa calidad de autocuración después de pequeños daños mecánicos, continúa protegiendo de la corrosión atmosférica e incluso de cierta agua salada hasta cierto punto. Las tuberías GI comienzan con un bonito aspecto brillante, que cambia a un acabado gris opaco al cabo de un año. El acabado debe ser liso y continuo. La mayoría de las tuberías están roscadas porque no se recomienda soldar las tuberías GI. Las tuberías de acero galvanizado tienden a acumular óxido en el orificio interior, lo que eventualmente puede obstruirlo. A veces pueden salir escamas de zinc, por lo que no se recomienda esta tubería para líneas de gas y de proceso. Sin embargo, se usa ampliamente para aplicaciones de agua a pesar de que las tuberías de plástico se están imponiendo. La exposición a largo plazo a más de 200 grados centígrados puede provocar el desprendimiento del revestimiento, la pérdida de propiedades mecánicas y la reducción de la resistencia a la corrosión. Accesorios de tubería. Los accesorios de tubería se utilizan para unir tramos de tubería, para girar en varios ángulos, para reducir o aumentar el tamaño de los extremos de la tubería, para desviar o dividir el flujo y combinarlo o devolverlo. Los eslabones más débiles de las tuberías son las conexiones, en cualquier línea de tuberías. Por lo tanto, es necesario que obtengamos el accesorio más adecuado para el servicio dado y lo instalemos de la mejor manera para obtener un servicio más confiable. Tenemos aquí algunos de los accesorios y conexiones finales generalmente utilizados en tuberías. Muchas gracias por la atención prestada a este video.